Hola a todos y bienvenidos. En el DIY de hoy decoraremos la entrada, recibidor o hall del departamento, como siempre de una manera fácil, rápida y económica. Así que sin más preámbulos, empecemos. Primer paso, asiento. Para esto tenemos que empezar midiendo el espacio, que son 90 centímetros por 70. Este es el banco que utilizaré. No está mal, pero es negro. Y como el recibidor ya es oscuro, sobre todo en el día porque la luz está apagada, y contar que le pondré una alfombra ploma por obvias razones, la mejor solución sería forrarla. Desentornillamos el asiento. Y con este material la forraremos. Por este lado es plastificado y por el otro tiene una textura de tela al tacto. Después de elegir el diseño que más me gusta, lo coloco en el centro, lo acomodo bien y marco todo el contorno con un lápiz para borrarlo después sin problemas. Ojo, le tengo que agregar unos 10 centímetros más o menos por los 4 lados para doblarlos hacia atrás. Quiero aclarar que esto realmente es un mantel para la mesa del jardín y que lo venden por metros. Bueno, continuamos. Una vez cortado, ahora lo ponemos en nuestro asiento. Para fijarlo, lo ideal sería utilizar grampas, pero yo utilizaré esta cinta adhesiva. Para que para la próxima decoración sea fácil de cambiar y no dejar tantos huecos por el camino. Con un plumón marcamos dónde pondremos los tornillos. Los atornillamos otra vez y esto ya quedó listo. Esto se ve espectacular. Paso 2. Percheros. Estos los compré en Ottos. Fueron muy económicos y fáciles de poner. Por si acaso, nadie me está patrocinando. Solo lo digo como información para hacértelo a ti más fácil. Ahora, para poner los percheros, yo utilicé una altura más o menos de 178 centímetros, solo para que tengas una idea, porque eso lo decides tú y tu familia, claro, para tu comodidad. Como quería sacarle el máximo provecho a mi pequeño haul, le puse 2. Tercer paso, la repisa. Cuando me llegó eso de Amazon, comenté lo que tenía pensado hacer con esto y una tabla. Y de repente, un sábado cuando llego del trabajo, ¡voilà! Ya estaba puesto. Agradecí a mis queridos ayudantes y me puse manos a la obra. Para tapar esta parte horrible, utilicé goma de carpintero
y vinilo adhesivo. Pero existe una cinta especial para cantos que se pone con la plancha caliente, una plancha común y corriente, la normal. Con la ayuda de un cúter lo corté con mucho cuidado. Esperé que se secara y luego le puse por el borde la cinta de carrocero para poderla pintar. Opté por utilizar la pintura la tiza color blanco para que la tabla se mimetizara con la pared y no se viera tan grande. Aquí le di la primera mano, pero claro está que le faltaba otra, ¿verdad? También pinté los soportes para que tengan la misma textura y no se notaran tanto. Para mi parecer, quedaron maravillosos. Y ahora el resultado final. Estoy contentísima con el resultado. Si el video te inspiró de alguna manera, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen mis próximos videos. Aquí, tanto el letrero como el cojín son DIY, que ya se los mostraré a su debido tiempo. Esta es la puerta de la cocina, que también ha sido renovada, y les dejaré el video en la descripción. Esta zapatera también ha tenido una modernización rápida y fácil, y puedes ver el video en la descripción. Este hermoso cuadro es otro DIY que lo hice hace poco. Y si no me conoces, yo soy Debbie. Gracias por ver el video. Agosto 2023. Chao.